el secretario de Educación y me extendí con los especialistas, era muy importante lo que estaban diciendo. Y dijo, cada jueves le presentamos una historia verde. Cada vez me gusta más esta sección, cómo la abordamos. Ahora, fíjese usted, cómo estamos desaprendiendo con relación al tema de los animales y de las especies. Al menos yo estoy desaprendiendo y espero que usted también. Porque si vemos un reptil, sí o no, lo primero que pensamos es una repulsión al reptil. Nos han creado una repulsión, como la semana pasada decíamos, nos crearon un miedo contra por ejemplo, murciélago. Así nos los presentaron en las películas de vampiros, ¿no? Muerden al ser humano, te quitan la vida, te chupan la sangre, ¿no? Y mientras que son unos animales muy importantes en el proceso de polinización también para el agave, para el tequila, para el bacanora, para otras, insumos naturales. Ahora le traemos una historia y cada viernes le vamos a estar presentando de la cascabel, que hay 9 diferentes especies en Sonora. Ojo, en Sonora hay 9 diferentes especies y cómo es que participan también, ellos comen roedores, las especies, las cascabeles, y eso ayuda incluso a prevenir pandemias como la peste negra. A ver, que nos diga Gerardo Carrión. Puente Verde es presentado por Osolec, soluciones en energía. De Ana Gamboa, nuestra periodista especializada en la sección verde que hemos creado para usted. Gerardo Carrión, él es director de Conservación de Naturalia. Buenos días. Hola, buenos días, Luis Alberto. Un gusto estar aquí con tu auditorio. El gusto es de nosotros. Como cada jueves tenemos una sección verde en honor a la naturaleza, las especies. En Sonora existen alrededor en el estado de 9 especies de víboras de cascabel, pero todas están bajo protección especial por el alto índice de muertes accidentales o intencionales causadas por nosotros, el ser humano. Digo, yo nunca he matado ni un amigo, pero nosotros, soy parte de la especie. Platícanos, por favor. Sí, bueno, como todos sabemos, esta especie, la víbora de cascabel, tiene una amplia distribución en todo el país y particularmente en las zonas áridas. Generalmente la víbora de cascabel no la observamos porque tiene un sistema muy avanzado de camuflaje, o lo que se le llama en términos biológicos de mimetismo. Esto quiere decir que se confunde con su entorno, con su hábitat, y únicamente nos percatamos muchas veces cuando las escuchamos. Y las escuchamos precisamente porque este tipo de víbora tiene ese sistema de alarma para avisar que está ahí, que está presente y que nosotros no somos una de sus presas. Entonces nos toca esa campanita, ese cascabel que la caracteriza como una especie venenosa, y es hasta entonces que nosotros nos percatamos que hay algo ahí, que nos está avisando que es peligroso. Este sistema de alarma también es utilizado por las diferentes especies de cascabel para avisar a otros animales que tampoco son sus presas, como pueden ser los caballos, las vacas, y bueno, es así como nos evitan. Y cuando nos llegamos a topar con ellas, como ya tenemos este antecedente y bien lo has dicho, es la mala de la película, lo primero que hacemos como seres humanos, pues no es pensar en los servicios ambientales que nos dan, sino en que es venenosa, aunque este veneno pues no es para atacar al ser humano. Entonces, generalmente en campo se elimina, se mata, y si nosotros regresamos al papel que cumplen en los ecosistemas, las cascabeles se alimentan de roedores principalmente. Por eso se les llama también serpiente ratonera, y ellas se encuentran en diferentes hábitats, en específico en Sonora las vemos en zonas costeras, y eso de decir las vemos es una metáfora, porque como ya les dije, ellas
generalmente evitan al ser humano, están en lugares camuflados, muy quietas, al lado de una roca, de un árbol, y las vamos a encontrar generalmente cuando las escuchamos. Su sistema de alimentación es estar al acecho, y cuando ellos con sus sensores sienten el paso de algún roedor o algún pequeño mamífero, es cuando se ponen activas para atacarlo y alimentarse. Decimos que este tipo de fauna silvestre nos da un servicio ambiental porque son reguladoras y controlan, como ya lo mencionabas, a este grupo de pequeños mamíferos, los roedores, que los encontramos en las casas. ¿Y por qué los encontramos ahí? Porque están asociados al uso que nosotros hacemos del manejo de la basura, cuando tenemos muchos desechos, cuando acumulamos alimentos. Los roedores que tenemos presentes llegan a ser una plaga, en efecto, para el ser humano, y como antecedente tenemos que estos roedores han sido inclusive transmisores de muchas enfermedades. Y la víbora de cascabel lo que hace, en este caso, tanto en vida silvestre en el campo como en las zonas urbanas, y aquí en Hermosillo lo mencionamos, estamos rodeados de áreas abiertas del campo, de rocas, de zonas desérticas, y ahí es donde habitan, donde viven este tipo de serpientes, que tenemos que tener muy presente que se alimentan de este tipo de fauna, de pequeños roedores, inclusive algunas aves, otros reptiles como pueden ser también serpientes, y una característica de estas cascabeles es que son de sangre fría. Generalmente están ocultas, pero al empezar a calentar el día, como literalmente lo mencionamos aquí en Hermosillo, y calienta demasiado, estas víboras se exponen sobre las rocas o inclusive sobre los caminos, que llega a haber caminos de terracería o caminos de pavimento, porque son las zonas más calientes. Entonces esos son algunos de los sitios donde ellas están expuestas y se favorece el contacto o la visión con el ser humano. Ahí es cuando nosotros tenemos que estar muy atentos y conscientes de que este tipo de fauna habitan en estos lugares y que su metabolismo, su fisiología requiere de este calor para activarse. Se exponen al sol y ya que han tomado o han termorregulado, entonces sí son muy activas. Oye, Gerardo, y decías que su participación es tan importante que se comen a los roedores como toda esta cadena y pueden ayudar a prevenir pandemias como la peste negra. A ver, platícanos en eso, la importancia del cascabel en el proceso alimenticio, en esa cadena entre cómo los animales entre ellos se reproducen, se comen, es decir, conviven, pero ocurre que tiene una importancia también para el ser. ¿Cuál es la importancia? Sí, exactamente. Yo creo que todo ser vivo en este planeta, inclusive el ser humano, aunque ya hemos desbordado, tenemos un papel ecológico y no está fuera de ello las víboras o serpientes de cascabel, como se les conoce, precisamente porque ellos son una especie reguladora de estos otros pequeños roedores que llegan a tener un alto índice de reproducción, como son en particular los roedores, que hay un caso muy visto y sonado en Australia, por ejemplo, donde en una región el crecimiento poblacional de estos roedores explota y es inmensa la cantidad de ratones que surgen en las áreas de campo, pero también urbanas. Y cuando nosotros, por la intervención del ser humano, destruimos o eliminamos una especie de este tipo que regula otra población de pequeños mamíferos, en este caso roedores, existe esa posibilidad de que su tasa de reproducción, al no tener un regulador, aumente. Y
y en específico aquí lo que nos está ofreciendo como servicios ambientales estas serpientes, pues es el control precisamente que ayuda a que no explote su tasa de reproducción, en este caso de los roedores, y es una manera intrínseca de favorecer a que debido a este crecimiento pues no se presenten esa cantidad desbordada de roedores en las casas, ¿no? Y mencionamos mucho el tema de esta enfermedad de la peste que se dio en Europa, porque bueno, sabemos que la rata en algún momento también llegó al continente y afortunadamente aquí la diversidad que tenemos de víboras de cascabel y otras muchas especies de serpientes, porque bueno, México es uno de los países más biodiversos en reptiles también, y eso nos permite que de alguna manera exista ese control natural de estos roedores. Están 9 en peligro, son 9 cascabeles diferentes por último y están en peligro, bueno, podrían pasar a la categoría de extinción si es que no, porque desde que las cazan, las matan, a ver, ¿cuál es el problema que vive la serpiente en Sonora? Sí, exactamente. Como ya lo mencionamos, tradicionalmente, culturalmente, las cascabeles están asociadas a que son una especie peligrosa, y pues sí lo es cuando perdemos de vista que ellas habitan en estas zonas desérticas, pero no solamente desérticas. La cascabel, al tener esta gran diversidad, las encontramos desde las zonas costeras, en la sierra, en los bosques de pino, encino, y como ya les decía, su mimetismo, su forma de camuflarse en el hábitat las hace casi imperceptibles a la vista, y por eso los biólogos decimos que cuando salimos al campo, y esto lo saben muy bien los grupos indígenas que han convivido toda la vida con este tipo de animales, hay que observar, no hay que abrir los ojos y ver, hay que observar porque están ahí y ese es su lugar. Y esa misma característica de tener esta diversidad de hábitat los hace muy sensibles a desaparecer, porque aunque creamos que es la misma, no es la misma. Hay algunas especies que están adaptadas a zonas bajas, pegadas a la costa, otras que están adaptadas a la zona de la sierra, zonas altas, y esto les permite tener un papel específico en las zonas. Entonces, los encuentros que tienen con el ser humano son por lo regular de muerte, o inclusive tienen también depredadores específicos naturales. Entonces nosotros estamos sumando a que estas especies que no tienen una distribución amplia y que tradicionalmente las hemos utilizado para, por ejemplo, creo que eso nos hemos dado cuenta todos, para la industria peletera, para construir zapatos, crear bolsas, además de que hay mitos y tradiciones de que ayudan a combatir algunas enfermedades como el cáncer, pues eso genera que cada vez sean más atacadas y que el ser humano las estemos poniendo en una categoría, como bien lo dices, ahorita están en peligro, en protección especial, pero este es un paso más adelante para que lleguen a estar en peligro de extinción. Entonces debemos de cuidarlos. Pues te agradezco mucho, Gerardo, tu información está muy interesante y está en proyectopuente.com.mx. Muchas gracias. Claro que sí, estamos a la orden y un saludo y gracias. Igualmente. Por la invitación. Todos aprendemos, sí o no, o estamos desaprendiendo la relación con los animales. Corte y volvemos. Los municipios en Sonora que sí pueden volver, la discusión ayer en el Congreso que se dio entre diputados, los pobres que pueden venir y más. Puente Verde fue presentado por Osolec, Soluciones en Energía.